Saludo. Esta es una presentación para el Congreso Internacional de Administración Pública 2022, Gestión para el Cambio Social. Esta presentación se titula Rigidez en las finanzas públicas subnacionales. En Colombia, un marco normativo y patrones estructurales a escala departamental. Quien les habla, el profesor Julio César Caro Moreno, adscrito a la territorial Boyacá Casanare, y debo mencionar que esta presentación hace parte del proyecto de investigación Lineamientos para modernizar la política pública que orienta el quehacer de las instituciones subnacionales a partir de un modelo espacial a escala subnacional del grupo de investigación GRIMAP, actualmente categorizado en B por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Inicialmente debo mencionar que este tema de la rigidez y específicamente de las finanzas públicas va a tener dos elementos fundamentales: un planteamiento teórico normativo y unas estadísticas de los últimos 20 años que muestran cómo esa rigidez en las finanzas públicas, así el modelo teórico plantee una autonomía y la posibilidad de hacer más dinámica y flexible esas finanzas públicas. En realidad, vamos a identificar cómo ese proceso de rigidez se ha mantenido al pasar del tiempo. La hipótesis que se plantea es que los gobiernos subnacionales siguen teniendo una gran dependencia y una correlación, principalmente de las transferencias del gobierno central y un menor esfuerzo fiscal. Principalmente vamos a revisar algunas estadísticas departamentales y municipales. Empiezo hablando específicamente del componente de las finanzas públicas. Generalmente se asocia las finanzas públicas a lo que se denomina la ecuación fiscal, que es una estructura de ingresos menos gastos que puede dar como resultado un superávit, un equilibrio o un déficit, y se tiende a hacer un análisis sobre ese proceso. Pero pues es importante mencionar que la lógica de las finanzas públicas va más allá y tiene un contexto específicamente de avance, de dinámica, de componentes históricos, sociales, económicos y de relaciones de impacto del cumplimiento del papel del Estado en la provisión de bienes y servicios públicos a través de tres elementos fundamentales. El primero es el proceso de distribución que se hace en la sociedad; el segundo, el proceso de asignación; y el tercero, de estabilidad macroeconómica, que por supuesto tiene un elemento de carácter principalmente nacional. Es decir, que estos análisis de finanzas públicas no solo se deben hacer desde una dimensión contable matemática, sino que se debe hacer desde unas lógicas funcionales de los sistemas económicos en pro de mejorar las condiciones de equidad, de eficiencia, de progresividad y por supuesto que se reflejen las condiciones sociales y económicas en la sociedad. Es por ello que, por supuesto, en Colombia, a partir de la Constitución del 91 y principalmente a partir de los años 80, se ha venido dando un proceso de descentralización que radica principalmente en una descentralización administrativa, en una descentralización fiscal y en una descentralización principalmente para los procesos de planeación. Y es por eso que este proceso se esperaría que tuviese un impacto muchísimo más amplio en los territorios al concederles autonomía, al darle posibilidades del manejo fiscal y de planear a través de las estructuras actuales sus procesos de desarrollo. Una de las problemáticas, por supuesto, que ha generado ese proceso de centralización que mencionaba con anterioridad es que se quiere una participación autónoma política, pero lamentablemente al pasar del tiempo se muestra que la participación de los ciudadanos y digamos que los diagnósticos que se puedan hacer de estos procesos, pues ha tenido una menor participación al pasar del tiempo. No se ven reflejados en realidad esos planteamientos que hace la sociedad y por supuesto se entra en una dificultad de esa provisión de bienes públicos. Entonces, aquí el planteamiento es que esos procesos de descentralización no se han logrado a plenitud, que existe
una dificultad para que los entes subnacionales pues tengan una disciplina y una mayor autonomía de sus procesos. Por supuesto, hay que entender que es complejo esa descentralización fiscal cuando existen también periodos de gobiernos de 4 años y existen dificultades en las transferencias. Los instrumentos que se tienen para la asignación de recursos principalmente son los elementos de transferencias, tanto el Sistema General de Participación, el tema de todo lo que tiene que ver con la explotación de recursos naturales y lo que se obtiene como regalías de ellos a través de un mecanismo en el que compiten los gobiernos subnacionales a partir de los OK. Es de mencionar que también esa estructura de redistribución que parte principalmente de unos indicadores sociales denominados necesidades básicas insatisfechas y de una cantidad de población, es un planteamiento que viene de los 80 y que dificulta hacer unos procesos actuales dinámicos y que tener información más certera sobre estos procesos. Por supuesto, esa descentralización tiene a su vez un mensaje de darle autonomía a los entes territoriales, principalmente en el tema fiscal, trasladarle muchas responsabilidades, pero en la realidad se ha evidenciado que se trasladaron muchas de esas responsabilidades, pero no se trasladaron presupuestos. Y por eso viene el concepto de si es eficiente y eficaz el modelo principalmente de la estructura del gasto público, principalmente en entender cómo estos elementos que hemos hablado de distribución y de asignación se han mejorado en la sociedad. Hay que entender que el mercado por sí tiene unos fallos y que esos fallos de mercado se espera que sean corregidos por el papel que desempeña el Estado y en este caso principalmente los gobiernos subnacionales, y pues se ha venido estudiando cómo ese impacto del gasto a través de la provisión de bienes públicos en realidad ha mejorado las condiciones sociales y económicas, pero pues lamentablemente en Colombia se identifican que existen departamentos que sus indicadores sociales no avanzan en temas de pobreza, en temas de generación de empleo, coberturas en salud, en educación, en infraestructura. Y entonces la pregunta es si realmente es eficiente y es eficaz ese modelo de centralización en donde se da esa autonomía para que principalmente se resuelvan los componentes propios de cada territorio. Y entonces ahí viene la lógica legal y normativa de esas finanzas públicas. Y es entender que claramente pues existen unos modelos, unas metodologías que es el proceso de planeación, y que ese proceso de planeación va atado a toda una lógica de un programa de gobierno, una escogencia por parte de los ciudadanos a ese programa de gobierno que se debe convertir y materializar en un plan de desarrollo que debe ir acompañado de unos procesos presupuestales y de una estructura de finanzas públicas. Y entonces, con todas estas lógicas de participación se debería dar unos procesos más eficientes, es decir, que normativamente existen todas las condiciones para que se den esos procesos de descentralización y se logren los objetivos que inicialmente se plantearon. Pero cuando vemos las estadísticas y la realidad, existe una rigidez y eso es lo que se quiere plantear. Normativamente existen muchas posibilidades dinámicas en los modelos fiscales subnacionales. Pero lamentablemente, como lo vamos a ver en estas estadísticas que resumen parte de ese capítulo del proyecto de investigación que les mencionaba, vemos cómo en Colombia hay una organización subnacional que son 32 departamentos y 9 distritos, principalmente un promedio de 1.100 municipios, 19 áreas no municipalizadas, que en promedio tienen los departamentos 1.500.000 habitantes y los municipios en promedio 44.000 habitantes. Es de mencionar que esa ejecución del gasto para el año 2019 como porcentaje del PIB nos dice que el gobierno central
ejecutaba un 16,6 del gasto, los gobiernos departamentales un 5,5 como porcentaje del PIB y los gobiernos municipales un 6,4 como porcentaje del PIB. Es decir, los gobiernos nacionales concentran el 60% del gasto, transfieren y manejan los gobiernos departamentales un 18% y los municipios un 22%, mostrando que en realidad en el proceso de ejecución todavía existe una gran concentración de ese gasto. También ahí se ven algunas de las distribuciones de los gastos de nivel central y de nivel subnacional, en donde para administración pública se identifica que el gobierno central maneja más o menos un 6% en el tema de administración pública y los gobiernos subnacionales pesan un 12%. En defensa, quien asume ese proceso es el gobierno central con un 8,8% del total, en orden público un 15,1%, en asuntos económicos los gobiernos central manejan un 10%, mientras que los gobiernos subnacionales un 14%. Y aquí se va identificando que, por ejemplo, en el proceso de gasto público, vivienda y espacio público sí tiene una mayor representación por parte de los gobiernos subnacionales, el tema de salud y algunos temas que están asociados al sistema general de participación como educación por supuesto, salud, que son elementos que los gobiernos subnacionales aún participan, pero por ejemplo en protección social el gobierno central y en servicio de la deuda todavía el gobierno central participa mucho más en estos gastos. Estas gráficas muestran lo que es los ingresos y los gastos totales de los departamentos del 2000 al 2021, mostrando que existe esa rigidez en que lo que ingresa se gasta, que la variación de los ingresos y de los gastos realmente, a excepción de los años 2010 y 2007, tienen una participación de crecimiento muy homogénea. Estos gastos también muestran cómo esa estructura subnacional, principalmente de los departamentos en Colombia, muestra cómo hay una alta dependencia del sistema general de participación, casi de un 80% por parte de los departamentos. Y lo mismo que todos los ingresos y los gastos como porcentaje del PIB nos muestran que participan en alrededor del 4% en todos los periodos, que esas variaciones en el déficit y en el superávit total de los departamentos muestran que no hay un proceso de planeación real, que hay unas grandes fluctuaciones que se van dando principalmente en el tema de, de la ecuación fiscal. Y por supuesto, cuando vemos la participación de la inversión de los departamentos como porcentaje del PIB, realmente se identifica que es muy baja, alrededor del 3%, y que existe una rigidez que no permite un incremento porcentual de ello. Ahora, si vemos algunas estadísticas municipales, ustedes pueden visualizar cómo tanto los ingresos como los gastos, en su gran mayoría, dependen principalmente de las transferencias que hace el gobierno central. Y ahí se identifica que no se ha hecho un proceso de autonomía fiscal, que realmente al pasar de 20 años y más, existe una misma condición, una misma rigidez en las transferencias y en el manejo de los recursos. Se observa cómo hay una dependencia muy alta de los municipios del sistema general de participación, superior al 45%, que son muy bajos los ingresos de libre destinación que tienen los municipios. Al final, en ese proceso de investigación se logró encontrar estos resultados como respuestas a ese proceso de rigidez. Lo primero es que en Colombia existen tres tipos de transferencias: el sistema general de participación, en lo cual los departamentos, los distritos y los municipios dependen en promedio de un 77%. Eso muestra, por supuesto, una rigidez y una dependencia que va en contraposición de lo que la normativa y el proceso de centralización nos ha mostrado.
que también existe una dependencia del sistema general de regalías, que es una transferencia que depende principalmente de la explotación de recursos naturales, en un promedio también del 20% para el nivel subnacional, y que el Sistema Nacional de Cofinanciación hace que los municipios también dependan en un 4% de estos procesos de transferencias. Es decir, que existe de estas transferencias una gran dependencia del sistema general de participación. Es importante mencionar que el consenso de Washington, conocido como el proceso de centralización en Colombia, pues muestra que se ha venido aplicando un proceso neoliberal y ortodoxo que en realidad muestra normativamente una línea, pero al ver su aplicación muestra que existe una rigidez muy fuerte en las finanzas y que, por supuesto, la política de descentralización fiscal no ha tenido los alcances que diseñó el proceso de planeación de política pública, no ha tenido esa focalización del gasto porque los indicadores sociales así lo muestran y, por supuesto, las coberturas hacen que se prefiera tener mayor población pobre y en condiciones complejas para recibir transferencia. Así que en realidad la variación de los ingresos propios subnacionales no ha tenido unos cambios, que no ha existido un proceso de autonomía y por supuesto que la eficiencia del esfuerzo fiscal del nivel subnacional es muy bajo, que no tienen herramientas reales para desarrollar procesos autónomos de desarrollo, que no hay un recaudo público por parte de estos entes subnacionales y que adicional esto ha generado una competencia fiscal entre los diferentes entes subnacionales. Por supuesto, la variación de esos ingresos deja ver que las transferencias dependen muy fuerte del nivel nacional y que, por supuesto, existe esa rigidez en los gobiernos subnacionales. Muchas gracias.